Bueno, nada está acordado hasta que todo esté acordado, ¿entiende uno? Bueno, sí, yo creo que hay una suerte de tensión cruzada. Por un lado, el mundo quiere paz. Por otro lado, Estados Unidos necesita ofrecer un final de guerra en algún lugar del mundo y esta es una oportunidad sin duda que sería emblemática. Pero claro, las presiones políticas internas de un lado y del otro de esta guerra tienen mucha historia y es muy difícil llegar a un buen punto si es que eventualmente se quiere ser sincero en esta negociación. Hamás tiene un montón de razones por las cuales no acordar e Israel también tiene un montón de reservas respecto a la posibilidad de que Hamás cumpla con un pacto firmado. Por eso es que hay mucha desconfianza, hay mucho escepticismo. Habrá que ver si el avance lento pero contundente se puede dar en las próximas horas, a pedido del mundo por un lado y a pedido, por supuesto, de quienes habitan allí en la zona del conflicto. Bien, yo creo que es oportuno, Alberto, recordar en qué consiste este plan que ha propuesto el presidente Donald Trump y sus diferentes puntos. Vamos a revisar con los gráficos a continuación ese plan de paz que ha propuesto el presidente Donald Trump, que ya aceptó Israel y que jamás dijo estar de acuerdo también en algunos puntos, aunque no especificó cuándo liberaría a los rehenes. Estos son los puntos: una zona libre de terrorismo, la reconstrucción para el pueblo de Gaza, el cese inmediato de la guerra, liberación de rehenes en 72 horas, algo que, insisto, el grupo terrorista no ha explicado cómo lo va a hacer, el intercambio de prisioneros, por supuesto, Hamás tendrá que liberar a los secuestrados que tienen su poder, 48 en total, mientras que Israel liberaría a 250 presos con cadena perpetua. Amnistía y salida segura para miembros de Hamás, ingreso inmediato de ayuda humanitaria, distribución de ayuda sin interferencia, gobierno de transición tecnocrático que plantearía la entrega de Hamás precisamente de la administración, marco para la reconstrucción, zona económica especial, libertad de movimiento, nadie será obligado a abandonar Gaza, quienes deseen irse o regresar podrán hacerlo libremente según lo propuesto por el presidente estadounidense, fin del rol de Hamás en el gobierno, el grupo terrorista Hamás y otras facciones no tendrán participación alguna en la administración, garantías regionales de cumplimiento, los países aliados de la región garantizarán que Hamás y otras facciones cumplan con sus obligaciones, fuerza internacional de estabilización que será desplegada para entrenar a la policía palestina y cooperar con Egipto, Jordania e Israel a propósito en seguridad fronteriza y reconstrucción serían las áreas que estarían apoyando, y además un retiro progresivo de Israel y un proceso de paz. Por supuesto, el cierre de estos puntos son los siguientes: continuidad del plan en zonas libres de terrorismo, diálogo interreligioso para fomentar la paz, camino hacia la autodeterminación palestina y el diálogo político para la convivencia futura. Alberto, ¿todos estos puntos son cumplibles? Yo creo que es un plan extremadamente ambicioso y hay muchos de esos puntos que generan, por supuesto, mucha rispidez puertas adentro de Israel, por supuesto, y en el mismo Hamás, que no tiene como finalidad solamente concluir esta etapa del conflicto, sino avanzar en otra dirección. Israel tiene mucho temor en que Hamás no sea capaz de cumplir su desarme militar, por un lado, y su decisión de no seguir intentando atacar territorio como lo hizo hace 2 años atrás, y por otro lado también el eventualmente mal antecedente que suele venir de la mano de estos finales acordados, que es enviar un mensaje quizás equivocado a aquellos violentos que de alguna manera se salen con la suya, con un acuerdo de esta característica que podría darle probablemente pie al avance en el reconocimiento de Palestina como nación, y eso de alguna manera hace mucho ruido del lado de Israel y es lo que genera, por supuesto, un montón de temores, incertidumbres y dudas respecto a la posibilidad de que este acuerdo se logre. Es un plan extremadamente ambicioso, uno podría darse por satisfecho con el cumplimiento de algunos de esos puntos, pero claro, si el acuerdo no se hace en forma integral, quedará encendida una llama de cara al futuro y a la posibilidad de que este conflicto vuelva a presentarse de otra manera en unos años más, como ha ocurrido, dicho sea de paso, con los antecedentes que tenemos a la mano. El presidente Trump, de hecho, ha ofrecido declaraciones más temprano a los medios de comunicación estadounidenses, particularmente en la cadena CNN. Dijo que la aniquilación total de Hamás llegaría como consecuencia para el grupo terrorista si este se niega a ceder el poder en Gaza. En esta entrevista, el mandatario
fue enfático en advertir a los terroristas sobre su futuro si no avanza con el plan propuesto para poner fin al conflicto en Gaza. Sin embargo, Trump se ha mantenido optimista respecto al eventual acuerdo de paz. Usted dice que se trata de un acuerdo muy ambicioso. Él, en todo caso, considera que representaría algo histórico en Oriente Medio. Quiero que escuchemos lo que decía cuando salía esta mañana de la Casa Blanca, Alberto. Tenemos muy poco tiempo, no necesitamos flexibilidad porque todo el mundo está bastante de acuerdo, pero siempre habrá algunos cambios. Pero el plan de Hamás, te lo digo, es increíble, vamos a tener paz. Si lo piensas bien, paz en Medio Oriente por primera vez en, según dicen, 3000 años. Así que me siento muy honrado de ser una parte importante de ello. Recuperaremos a los rehenes casi de inmediato. Las negociaciones están en marcha en este momento. Probablemente nos llevará un par de días y la gente está muy contenta con eso. ¿Y qué pasa si no funciona, Alberto? Entonces, ¿Estados Unidos va a entrar ahí para asegurar que jamás se ha aniquilado? Bueno, creo que ese es el antecedente que también puede exhibir Donald Trump, ¿no? Cuando ha de alguna manera sugerido posibilidades como esta, finalmente lo ha hecho. Hay antecedentes cercanos en la historia reciente y por supuesto jamás debería tomar nota de esto, pero creo que el conflicto es muy difícil de resolver si eventualmente de un lado se liberan rehenes que fueron tomados de forma violenta en territorio israelí y del otro lado hay que liberar a personajes que han cometido delitos y que eventualmente han sido parte de este último ataque terrorista que dentro de pocos días recordaremos sus últimos 2 años. Entonces, es muy difícil el acuerdo, es muy complejo de lograr sentarse a esta mesa. Uno quiere ser optimista al respecto, pero justamente porque son 3000 años de historia los que dividen este conflicto, quizás sea también importante saber qué piensan las otras fuerzas políticas en los países democráticos como Israel y Estados Unidos, porque no nos olvidemos que esto se da en el marco de un momento geopolítico muy singular en la historia de la humanidad y particularmente en el caso de Israel, de Palestina y por supuesto de Estados Unidos, mucho más singular, por cierto, difícil de sostener en el tiempo y de que no se rompan esta suerte de acuerdos en el mediano plazo. Uno intenta ser optimista en esto, pero tiene que recordar siempre cómo fue la génesis de esta historia, qué es lo que estamos celebrando dentro de pocos días más y conmemorando como un atentado que fue realizado en territorio israelí, de un país democrático, invadido por terroristas que se autoproclaman en esta lógica. Bueno, bajo ese sistema es difícil sentarse a la mesa, ¿no? Y para aquellos que tenemos alguna historia vinculada a esto en América Latina, sabemos perfectamente que estos acuerdos de paz siempre dejan de alguna manera secuelas y consecuencias y un sector que de alguna manera siente que no se ha hecho justicia. Veremos si pueden contentar a todas las partes, no parece una tarea sencilla y mucho menos aún con la celeridad que se está buscando este acuerdo. Pero abramos la puerta y seamos prudentemente optimistas pensando en que quizás en unos días más, tal vez no los 20 puntos, pero quizás por lo menos 10 de ellos puedan ser el primer paso hacia un acuerdo de largo plazo que se pueda sostener en el tiempo. Ese punto que usted plantea de justicia me parece particularmente interesante porque fíjese que en estos puntos que plantea el plan de paz de Donald Trump hay alguno que otro que habla precisamente sobre la justicia, pero las menciones que hace son para la amnistía. ¿Cómo sanar? Bueno, lo que decía, en América Latina tenemos alguna experiencia con otro tipo de conflictos que no son como este, pero que dejan consecuencias de un lado y del otro del mostrador. El perdón no es sencillo, las disculpas a veces no son suficientes y las amnistías suelen tener alguna cuota de injusticia porque dejan impunes crímenes que han sido hechos con deliberación y en muchos casos con alevosía, con premeditación. Pero claro, uno tiene que poner arriba de la mesa qué prefiere, ¿no? Si un mal menor o un mal superior, un bien superior, que en este caso es la paz, y de alguna manera tratar de que las próximas generaciones encuentren un mundo, y en esta zona del conflicto, un área de conflicto mucho más tranquila que la que hemos vivido hasta aquí. Hay que poner todas las cosas en la balanza, no es fácil para los que lo han vivido como víctimas, pero seguramente va a primar en esto el diálogo y ojalá, insisto con esto, ojalá que todas las partes, no solamente las que están interviniendo en la negociación, sino los sectores políticos que no gobiernan hoy, tanto en Estados Unidos como Israel, sean capaces también, de alguna manera, de sostener y apoyar este eventual acuerdo,
porque no alcanza con un acuerdo de dos gobiernos circunstanciales y mucho menos aún sentado a la mesa con una organización que se declara abiertamente terrorista y que pretende de alguna manera la aniquilación de otro pueblo. Bajo estas reglas, el acuerdo civilizado no parece sencillo, pero insisto, quiero guardar una cuota de prudente optimismo. Claro, es que uno evalúa y entra a pensar si realmente jamás va a ceder el poder así de fácil. En Israel, de hecho, lo que dicen o lo que están acostumbrados es a las mentiras y las manipulaciones de este grupo terrorista, los engaños. Entonces uno se pregunta si esto no será acaso un engaño más, porque usted lo decía muy bien, Hamás está ahí y existe porque quiere aniquilar a Israel. ¿Renunciará a ese objetivo así nomás para ceder el poder como quiere la comunidad internacional? La primera señal la tendremos si existe efectivamente la entrega de rehenes por un lado, veremos si vivos o muertos, o cuántos de ellos, y por otro lado también tendremos una prueba muy contundente cuando veamos la efectiva voluntad de desarme de Hamás. Por eso también en esta especie de acuerdo que pretende Donald Trump hay una cláusula que claramente indica que Israel salvaguarda su potestad de mantenerse en la zona militarizada en tanto y en cuanto no se verifiquen las condiciones del desarme de Hamás y de esta especie de resignación a no volver al combate armado y mucho menos ingresando a territorio ajeno. Por supuesto que eso también pone en tela de juicio el tema de la soberanía de la zona de la Franja de Gaza y este antecedente, entre comillas, peligroso a mi juicio desde el punto de vista del derecho internacional, que pone arriba de la mesa la posibilidad de que un grupo armado, entre comillas, clandestino, fuera de las normas inclusive de su propia nación, se ocupe de resolver un conflicto de esta manera, de una manera violenta, delinquiendo, y eso es un punto, ¿no? Sí, bueno, Alberto, Hamás también ha pedido un acuerdo inmediato de intercambio de rehenes por prisioneros antes de que empiecen en Egipto las negociaciones indirectas este lunes sobre el plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza. Las negociaciones allí mismo en Egipto, mediador clave, partirán del plan del mandatario estadounidense que trasladó ya a su enviado Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner. Buscan cerrar los detalles sobre las condiciones de liberación de los secuestrados, pero aquí Hamás está presionando para que les devuelvan a sus prisioneros, pero no ofrece mayores garantías, no ofrece mayor claridad si va a cumplir con ese plazo de las 72 horas que plantea este plan de paz de Donald Trump. ¿Cómo sabremos si ellos están dispuestos a cumplir cuando piden además el cese de las hostilidades, el cese de los bombardeos por parte de Israel? Pero ¿bajo qué garantías podemos creer que efectivamente Hamás va a entregarlos a todos? Porque los ha estado entregando de manera escalonada, casi que de manera tramposa y calculada, para tener en su poder una herramienta. Sí, yo insistiría mucho en la diferencia que existe entre personajes que fueron capturados de Hamás como parte de este proceso en el que cometieron delitos dentro del territorio israelí y que hoy están prisioneros y condenados. No son prisioneros de guerra en el sentido literal de la palabra. Y del otro lado lo que tenemos son rehenes que fueron capturados en territorio israelí y que han sido retenidos en forma forzosa, no como parte de un proceso de guerra, sino básicamente con un secuestro a todas luces, muy claro, ¿no? Y entonces, claro, poner la balanza, no solamente una cuestión numérica, porque hay una diferencia bastante significativa entre la cantidad de rehenes que entregaría eventualmente Hamás y del otro lado estos prisioneros que tiene Israel en condiciones claramente diferentes, ¿no? Unos en unas cárceles con ciertas garantías, con ciertos derechos humanos, del otro lado prisioneros que han sido tomados como rehenes en territorio de Israel y que claramente por los antecedentes que tenemos de los que han sido devueltos no han estado en las mejores condiciones de salubridad ni han sido cuidados debidamente y tampoco sabemos si los van a entregar vivos o muertos. La verdad que es bastante complejo entender cómo se puede sentar a la mesa esta negociación, pero también entiendo que el gobierno de Israel está priorizando por sobre todas las cosas la salud y la vida de sus habitantes, inclusive en algunos casos la memoria que podían traer consigo el rescate de inclusive cuerpos
que ya han fallecido y que por lo tanto le pueden dar de alguna manera un poco de paz a aquellos familiares que todavía no conocen el destino y el final de las vidas de estas personas, ¿no? Era Alberto Medina, periodista, consultor estratégico y analista político. Alberto, gracias por haber estado con nosotros desde Argentina. A ustedes.